Perfecto, entonces hoy corresponde continuar con el estudio de Gálatas y nos habíamos quedado en el capítulo 4, versículo 7, ¿no es cierto? Y como es ya costumbre, voy a compartir un pequeño material que tenemos acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado, como decíamos, en el capítulo, perdón, en el capítulo 4, versículo 7, y habíamos visto justamente estas ideas principales que están subrayadas en rojo, ¿no es cierto? Respecto de cómo es que uno es hijo de Dios, justamente no por ser hijo de Abraham de manera sanguínea, sino justamente por haber sido adoptado por Dios mismo. Y habíamos visto el tema este del heredero, del esclavo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le quisiera pedir a algún hermano que nos ayude leyendo, algún hermano, hermana que nos ayude leyendo del 8 al 20, ¿ya? De Gálatas 4. Gálatas 4 del 8 al 20 y al final que lo leamos con mucha atención y al final les hago un par de preguntas y vamos viendo a partir de ello, ¿sí? ¿Quién A se anima a ver, leer, por favor? leo Del 8 al 20, por favor, de Gálatas 4. ya. Dice así, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Entonces, una pregunta. Y este ejercicio lo hicimos antes de comenzar con mi amada esposa. Pero les quería preguntar, ¿en qué actitud, digamos, o cómo creen ustedes que está está hablando Pablo? ¿Está indignado, está contento, está alegre, está triste? ¿Cómo creen ustedes que está ahorita sintiéndose Pablo? ¿Y por qué? Se le nota que está un poco molesto, ¿Por qué? asombrado. ¿Por qué? Porque habiendo ya conocido el Evangelio, se han vuelto otra vez atrás a los rudimentos o a las cosas que se supone que ya estaban conocidas y que ya superaron. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo le vemos a Pablo? ¿Creen que está enojado? ¿Creen que está molesto? ¿O de pronto de alguna otra manera? Está Está dolido también. Ay, perdón. como decepcionado, sí, hermana Lilianita, yo coincido con usted, está como decepcionado, Como decepcionado, ¿no es cierto? De acuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Natita? porque ve que la semilla que se ha dado, o más bien que lo que los hermanos ya deberían tener como una
no sé, como una convicción, o sea, ya ha hecho carne lo que aprendieron, es como que o sea, no ha estado tan firme. Ok, Ajá, muy bien. Ahora, una pregunta. ¿En qué tono le leen ustedes del versículo 19? Solo ese versículo, ya sabiendo todo lo que dice. Pero ese versículo, ¿cómo le leen? ¿En un tono de enojo o de otra emoción? ¿O de molestia, lo que fuera, o alguna otra emoción? Con dolor, con tristeza. ¿Con Y con tristeza? amor también se ve, ¿no? Con amor también, en medio de todo su sentir que tiene. Sin embargo, también les trata de hijitos, ¿no? Les Ujú. trata también hasta cierto punto con poca ternura. Ajá, muy bien. Pero eso no quita el hecho de la molestia que él tiene por la experiencia que ellos han estado pasando. Por Ah, eso es el 20 que dice, ¿no? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, ujú. pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, dice. Entonces Muy ahí bien. se mezcla, ¿no? Este amor que él les tiene, porque también recuerdo un poco arriba que dice que Perdona, antes. Vamos bien. Pequeño detalle. ¿Qué significa perplejo? ¿Alguien sabe? asombrado, No, no significa asombrado. asombrado. Pueden verle de pronto, pueden googlearle ahí qué significa perplejo. Tal vez sorprendido que no puede asimilar lo que está pasando. Ajá, no significa eso. Ya. Perplejo no significa eso. Pueden con toda confianza googlearle por ahí y ver qué significa perplejo. ¿Alguien por ahí? ¿Qué significa? ¿Ya lo encontraron? ¿O en un diccionario o algo por ahí? Dice dudoso, Ah, no es cierto. incierto, Inseguro. irresoluto, confuso. Ajá, muy bien. Entonces, no es que No perplejo. puede. ¿Perdón? ¿Mande? Sí, Siga, siga. perdón. Sí, entonces no es que perplejo signifique estoy absorto, atónito, anonadado, patidifuso. No. Bueno, Perplejo. también dice que puede ser desconcertado, estupefacto, atónito, confuso, asombroso. Es similar, dice. Ajá. Exacto. Indeciso, Pero ya, vacilante. exacto, pero ese es otro, el segundo Mm, significado, digamos. Pero el ajá. principal en el que se utiliza aquí es en el primer sentido, de dudoso, de no saber qué pensar. Ya. Entonces, muchas gracias, Danita. Entonces, lo que está aquí pasando, y justamente vimos que era mejor comenzar por el último, porque aquí justamente parecería a cualquier lector así, digamos, a cualquiera de nosotros, nos parecería como que aquí Pablo está exaltado, está muy molesto, si se quiere, y tal. Pero en realidad no. En realidad no. Y la clave, incluso en perfecto español, es del versículo 19. Cuando les dice, que les está hablando duro, hijitos. Aquí, Josuecito, en el 20 en esta otra versión, dice, ¿cuánto desearía estar ahora con ustedes para adaptar mi lenguaje? Porque ya no sé cómo hablarles, dice. Ah, ahí le cambia. Vamos a ver. Entonces, primero quisiera que me puedan captar esta idea, ¿ya? Lo que les quiero decir es que aquí Pablo no está molesto, aquí Pablo no está enojado, ¿ya? Y voy a tomar las palabras de mi esposa y aquí Pablo nos está dando a la vez de una cátedra de todo lo que nos está hablando de Gálatas, todo el contexto, todo lo más. Lo que pudo captar muy bien mi esposa es, aquí Pablo a la vez nos está dando una cátedra de cómo se exhorta. Porque nosotros normalmente pensamos que la exhortación, ¿no es cierto?, viene evidentemente ante un error, ante un fallo de un hermano, de una hermana, de un grupo, como de una comunidad aquí, y a veces uno piensa que digamos, es válido, por así decirlo, o que la única forma es a través de la firmeza, ¿no? De la firmeza, de la dureza, ¿no? De la dureza, de estar firme. Pero resulta que aquí Pablo no se pone firme. Si bien en los
pasajes anteriores y los que van a seguir, Pablo sí demuestra una firmeza, digamos, en cuanto a la palabra, en cuanto a defender la fe, lo que hemos visto, ¿no? La educación, todo aquello, pero aquí Pablo no. En esta sección del 8 al 20 de Gálatas 4, Pablo es como que se quiebra un poco, más bien, y deja de lado, fíjense ustedes, deja de lado los argumentos de tipo bíblico que hemos estado acostumbrados, ¿no? Y más bien se va por otro aspecto, se va por un aspecto más personal, más, por así decirlo, humano, más emotivo, más sensible. En griego esto es justamente, hay una palabra que describe esto, es del pathos, como pato, pero con th, ¿no? Pathos, y al final es pathos, que es básicamente la emotividad. O sea, ver qué quiero conseguir o digamos qué es lo que se quiere despertar en el otro, en el que me está escuchando. Qué quiero, por último, qué reacción espero. Eso, básicamente. ¿Ya? Eso es el pathos. Pathos. ¿Ok? Entonces aquí lo que les quería decir es, primero, no está Pablo enojado. No está Pablo enojado. Más bien Pablo está como cuando uno, imagínense que tiene algo que para uno es claro, seguramente nos ha pasado a todos, que algo que para uno es clarito, pero alguien no lo ve. Y ya no sabe cómo más explicarle. Y uno ya, o sea, y ve que ya enojarse de pronto, molestarse no es fructuoso, ya no da fruto, sino que más bien lo que uno hace es, Dios mío, por Dios, o sea, vean qué les pasó. O sea, ya Pablo más bien lo que hace es como quebrantarse, como que se quiebra un momento y les habla ya no tanto desde la Biblia, desde el Génesis, que Abraham, que somos hijos, que no sé qué, y una clase de teología, sino que les habla desde como suelen decir, esto es una frase que dicen algunos estudiosos, Pablo aquí no habla tanto desde la razón, sino desde el corazón, en esta sección. Y esto lo vemos y ustedes me dirán, pero es que aquí en el versículo 20 dice que quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono. Y si yo le entiendo así y le leo en perfecto español eso, cambiar de tono parecería como que me da la impresión de que Pablo está exaltado, está un poco enojado y quiere cambiar de tono, o sea, bajar la voz. Como cuando nosotros aquí hablamos, ¿no? Pero bájame el tono. Ya, cámbiame la voz, bájame la voz, cámbiame el tonito, bájame, alguna cosa así. Ya, uno piensa que Pablo está diciendo, quisiera bajar la voz, quisiera cambiarle, bajarle el tono, no, cambiar el tono. Pero ahí primero, y por eso, fíjense, aún no vemos lo anterior, pero quisiera comenzar desde el último justamente para esto. Entonces, cuando dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo, ¿ya? Y cambiar, ahí no dice cambiar de tono, ahí dice de fonos. La palabra fonos en griego es voz, de donde viene teléfono. Ya, fonos. Ya, la palabra fonos es voz. Entonces, lo que literalmente dice ahí Pablo es, quiero cambiar de voz. Ahora, este ejercicio hacíamos con mi amada esposa. Entonces, pregunta, ¿cómo puedo cambiar de voz? En el contexto de Pablo. Ojo que está mandando una carta y todo lo demás. ¿Cómo Pablo les diría, quiero cambiar de voz? ¿Qué significaría eso? Evidentemente es una frase idiomática, o sea, no es algo que literalmente quiera cambiar del aparato fonador, de cuerdas vocales. No. ¿Qué significa esto de quiero cambiar de voz? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que significa? Tal vez quisiera ser más fuerte o manifestar su dolor. Ok, o sea, más o menos la misma idea del cambiar de tono, ¿no es cierto? Claro, o sea, está dolido, está sorprendido, está frustrado en pocas. Entonces se está controlando para no ofenderles. Ok, vamos, pero lo que hemos dicho es que más bien por ahí no va. O sea, Pablo no está calmándose, no es que está así, está molesto y dice, bueno, ya, respira, Pablo. No, más bien no. Lo que, como les decía, más bien aquí Pablo, toda esta sección está hablando por así, para ponerlo de una manera muy gráfica, está, como diríamos ahora, con una lágrima en el ojo, así. Ya, o sea, está hablando realmente con toda su emotividad, con todo su ánimo de que realmente entiendan.
¿ya? Como si uno diría, ya no, es que ya realmente, ya no sé cómo explicarte, o sea, pero con el ánimo de que me cachen, que me entiendan, que comprendan, que cambien, ¿ya? Pero no es un, verán, por último, no, sino que más bien es, ya está como uno diría, con el corazón en la mano. Y esto, como les decía, se ve más en el versículo 19, con los hijitos míos, por quienes todavía sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes, ¿ya? Y les dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de voz. Ahora, esto se entiende así. Cambiar de voz es una frase idiomática para decir cambiar de mecanismo de comunicación, porque Pablo les estaba hablando por carta, no estaba yendo él. Entonces, cuando él dice quiero cambiar de voz, está diciendo quisiera estar presencialmente, no por carta, lo que he dicho antes. Quisiera O sea, estar con estas dos vosotros. frases, quisiera estar con ustedes ahora mismo, es lo mismo que decir cambiar de voz. O sea, que quiero Exacto, o sea, esa es la idea. Quisiera estar con ustedes ahora mismo. Es decir, cambiar de voz. O sea, pero no entiéndase que está gritando, lo que sea, no. Es decir, no mandarles una carta, sino estar con ustedes. Exactamente. Directamente, como que dicen vivo y en directo. Exacto, quisiera no estarles escribiendo una carta, sino hablarles directamente. Eso es lo que quiere decir. O sea, cambiar de voz no es cambiar de tono, de que o apaciguarse, calmarse. No, lo que está diciendo Pablo es quisiera estar con ustedes. Eso, quisiera estar con ustedes, cambiar de forma de comunicación, si se quiere, cambiar de lo escrito a lo presencial. Eso significa, en este contexto, ojo, en este contexto de Gálatas, significa eso cambiar de voz. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si lo leemos así, estos dos últimos versículos, diría, y fíjense, solo la parte que aquí en la pantalla ustedes pueden ver, está el 19 y el 20. Si leemos solo la parte de la izquierda, fíjense cómo se lee. Hijitos míos, quisiera estar con ustedes ahora mismo. Y cambiar de voz, pues estoy dudoso, ¿qué sería? Con inquietudes respecto de ustedes. ¿Sí lo ven? Entonces, con esto vemos justamente como les decía, que al menos en esta parte, no digo las demás, ya porque le dice Gálatas de insensatos hace un ratito, eso sí, pero aquí en este momento, cuando está hablando aquí del 8 al 20, aquí Pablo no está enojado. Y esto hay una razón más para decirlo. Cuando uno comienza a leer, y esto lo dicen, no lo digo yo, lo dicen algunos estudiosos y los que, digamos, gente que ha estudiado esto desde hace años, ¿ya? Dice, cuando uno llega a esta parte, al versículo 8 del capítulo 4, resulta que el griego y la redacción es muy torpe. Y en algunas partes en realidad no se entiende. Y eso parece ser, dicen algunos, y esto nota justamente que Pablo está ya no siendo, digamos, no lo está haciendo tan de una manera tan prolija, tan racional, porque le está moviendo el corazón. Entonces está comenzando a hablar desde por así decir, en el buen sentido de la palabra, está hablando de una manera más emotiva. Iba a decir desde los sentimientos, pero se puede entender mal. Está hablando de una manera más emotiva, más, como decir, más humana, más empática. Esa es la palabra. Mucho más empática, gracias. Está hablando de una manera mucho más empática. Ya no tanto desde el versículo, desde es que Abraham, es que no sé qué, es que la semiente y todo lo demás. No, ahorita está hablando desde el corazón, o sea, desde, si se quiere, desde el afecto que les tiene como hermanos, como amigos. Se ponerse en el lugar del otro. Exacto, de ponerse en el lugar del otro con solidaridad, con aprecio, con alteridad, si ustedes quieren. O sea, está hablando desde ahí. Ahora, si le volvemos a leer con esa perspectiva, no desde el enojo, fíjense cómo les habla. ¿Ya? Entonces, justamente quería hacer esto y que me pareció muy, muy bueno haber conversado con mi esposa antes justamente de esto porque me permitió verlo. Y por eso les decía que esto, aquí en esta parte al menos, nos permite, y Pablo nos da además una clase de cómo se exhorta. No solo desde la firmeza, es que aquí está escrito, es que aquí no sé qué, sino que más bien también se ve que aquí Pablo en algún momento también le duele, por así decirlo, lo que le está pasando a los otros y les dice, hijitos míos. ¿Ya? Marlenita, Nati, Nico, alguien por ahí estaba Eh, levantando la mano. sí, o sea, es como que Pablo es empático con los hermanos, o sea, no, lo que tú haces caer en cuenta, Josécito, es que no los exhorta como haciéndolos sentir yo más y ustedes menos, ¿no? Sino Ujú. más bien como intentando
entender su contexto y desde el amor, porque Exacto. dice que como madre mismo. Ujú. Le estoy dando a luz, sí, sí, sufro dolor, a mí me duele lo que le estoy diciendo, a mí me duele lo que le está pasando y yo sufro por ustedes. Entonces aquí Pablo no está enojado. Entonces, eso punto uno. Pablo no está enojado, gracias Natita, no está enojado, ya, está más bien dolido, está hablando desde un poco desde el corazón, ya, de una manera más emotiva, más, como decías, solidaria, más empática, ya, con un poco, si se quiere, como diría aquí, ¿no? O sea, cargándoles, doliéndole un poco lo que le está pasando y todo lo más, y les habla. Entonces, exacto, con un amor de hermano, de amigo, de qué les pasó. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí realmente, y aquí vamos haciendo ya unas cosas, unas correcciones, si se quiere, un poco más técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, en el texto. Primero que no dice ciertamente, sino dice un gran pero. Pero. Vamos a ver que se me movió el tipo de letra, vamos. Ah, ya nada. Pero. Muy bien. Ya. Pero, dice en otro tiempo, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, vamos leyendo. Pero en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y lánguidos elementos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Fíjense, esta frase es retórica, obviamente, pero fíjense, si lo leemos ya no desde el enojo, desde la molestia, sino desde el sentimiento, si se quiere, desde el corazón, desde el dolor, desde la, ¿qué les digo?, de la angustia, qué sé yo, por decir palabras, ¿no? O sea, desde ese sentimiento, o sea, desde del sentirles realmente a los otros, Desde el amor hacia los hermanos, o exacto, sea, desde el porque amor a los hermanos se lee diferente esto, ¿ya? Natita o Marlenita. Josuecito, quisiera hacer una pregunta. Ujú. Tal vez Pablo ya estaba como en su edad un poco adulta mayor, porque es como que porque si leemos antes y nos acordamos de hechos, él era bastante violento, ¿no? Bastante duro para juzgar a los que no creían como él. Pero acá entiendo que el Señor ha hecho en su vida una obra, pero lo siento como que fuera una persona ya grande, como anciana, como sabia, como entendiendo ya cómo, como que el Señor le ha mostrado como ya de años, o sea, me da la impresión, más no lo sé, esa era la pregunta, si tal vez ya Pablo era ya mayor, como adulto mayor, como un anciano, me da la impresión. Claro, más bien no. O sea, tampoco es que era joven, ¿no? O sea, joven sí cuando perseguía la iglesia, digamos. Ahorita tendría, me animo así, por decirlo, tendrá sus 40 y tanto de años. O sea, tendrá pues sus... anciano no. Anciano no era. O sea, viejo decir ya en sus últimos años no era. ¿Ya? Porque esta, acuérdense que es la primera carta que escribe. Ya eso se escribe por el año 50 por ahí después de Cristo. Entonces aquí tendrá sus 40 y pico de años. O sea, es relativamente joven. ¿Ya? Para lo que nosotros diríamos, para la época quizá era ya una persona mucho más madura, ¿ya? Pero independientemente de la edad, está hablando desde la sabiduría que Dios le da. Y también desde una cosa, o sea, comprender la dinámica. Es comprender la dinámica de los otros, realmente. O sea, realmente es dejar, o sea, aquí Pablo, por eso, como decía mi esposa, y fue la mejor frase que puede definir esto, o sea, está dando una clase de cómo se exhorta, no solamente desde el versículo, sino también entendiendo y tratando de entender qué les pasó a los otros. Y una vez que se ha entendido a los otros, comienzo a decirles por qué es que están equivocándose. ¿Sí? Anita. Perdón, qué bonito lo que nos haces notar, ¿no? Pero me Ujú. parece que él está en el Señor, porque él recuerda con gratitud el que él siendo perseguidor y todo, y a pesar que tenía un problema físico, como él mismo dice, que pudieron despreciarme, ustedes son los de verdad, ustedes sí son pueblo, porque teniendo yo todo eso en mi contra, ustedes me amaron. Y en Ajá. ese amor, él más que emoción, sino con el actuar
como dice que cuando reprendas al anciano, como dice algo así, ¿no? Que debe tratarle a los ancianos como a padres. Entonces, él está aplicando la palabra, él usando, y haciendo eso, ¿no? Puede Exacto. ser que ellos no han crecido como yo y ahora están confundidos. ¿Qué les habrá pasado? Porque yo recibí de su amor, ustedes son los de verdad. ¿Y qué ha pasado? Entonces, yo veo que, como dicen los hermanos, es con amor que refleja, reconociendo su condición natural, muy fuerte lo que él hizo, y ellos le amaron. Y ese amor no es de cualquiera, sino de un hijo de Dios. Y en ese contexto de hijos de Dios, como de que fueron maestros para él, porque yo no sé si les predicaron, pero con la acción de su vida y cómo le trataron, le predicaron. Entonces yo pienso que, como dicen, ¿no? La palabra, cómo tratar al anciano cuando tienes que reprender. Ajá. Eso. Exactamente, muy bien. A eso vamos. O sea, eso es, el asunto es ese. Y aquí, como les digo, daría mucho para hablar el tema de cómo, pero si queremos sintetizarlo para no abundar mucho, el asunto aquí, lo que metodológicamente hablando es cuando haya que, digamos, exhortar a alguien, primero que no lo hace cualquier persona, ¿ya? O sea, lo hace alguien como Pablo, o sea, alguien que tenía una cierta responsabilidad hacia las personas. No lo está haciendo Pedro, ¿ya? A pesar de ser el gran Pedro, lo que fuera. Lo está haciendo Pablo, el que tenía responsabilidad hacia las iglesias, hacia estas varias iglesias, congregaciones de Galacia. ¿De acuerdo? Entonces, primero lo hace alguien que tenga, por así decirlo, la autoridad de parte del Señor para hacerlo, en una estructura, en una jerarquía, si se quiere. Luego lo hace, sí, poniendo los puntos sobre las íes, ya, con la palabra, pero no solo con la palabra a rajatabla, si se quiere, sino también viendo la situación y todo, entendiéndoles, diciéndoles cómo es que no se dan cuenta, o sea, cómo les hago entender, o sea, a mí me duele y lo que quiero es su bien, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, fíjense que hay un elemento muy de empatía, como hoy se llama, ¿no? De empatía, de alteridad, de solidaridad, pues, ¿de acuerdo? O sea, básicamente la enseñanza acá, si quieren resumirlo así, que esto sería una perla, ¿no? Sería la exhortación sin solidaridad no es exhortación. Ujú. O sea, eso. La exhortación sí, ponerse en el lugar del otro. Exactamente. La exhortación sin ponerse en el lugar del otro no sirve. O sea, si yo no siento lo que le estoy diciendo al otro, no sirve. Por más bíblico que sea, por más lo que sea, hay un elemento de sentirle al otro, de sentirse parte. Al final es un pueblo, como decía Anito. Si ustedes son cristianos, son hermanos, ¿qué les pasó? ¿De acuerdo? Esa es la idea general, digamos, del el contexto, si se quiere, emotivo de este texto, que es muy hermoso y le nota de un cariño especial, si se quiere, a todo este texto, ¿no? Y pasamos de esa parte, si se quiere, complicada de versículos, que no sé qué, que esas, como por así decirlo, enredos que a veces hace Pablo y todo lo demás, a algo mucho más cercano, mucho más digerible. Igual sigue siendo Pablo porque abre paréntesis y todo lo demás, pero lo hace de otra manera, de una manera un poco más sentida, ya con mucho más de apego, si se quiere, ¿qué se dice? De filiación, ya, eso, muy bien. Entonces, vamos a ver, ahora, pasando eso, o sea, teniendo eso en mente, vamos a leer cómo es que le recalca, ¿de acuerdo? Y fíjense que aquí utiliza Pablo, en medio de todo, utiliza otro argumento, muy interesante. Fíjense, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿ya? Ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, pequeño detalle, muchos estudiosos y ustedes si leen cualquier comentario de Gálatas se van a dar cuenta que Pablo, aquí en este texto, utiliza palabras, frases que son muy propias de los gentiles. O sea, utiliza mucho por así decirlo, y que para que se entienda en el contexto, mucho de la jerga, por así decirlo, o del conocimiento, por no decirlo, de la idiosincrasia, de la cosmovisión gentil gálata, ¿ya? De Galacia. ¿Ya? O sea, utiliza su forma de pensar para enseñarles a ellos una cosa. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, aquí nos podríamos enredar a decir los que por naturaleza no son, o lo que fuera dioses, o lo que fuera, se da para enredarse. Pero aquí lo que hay que comprender es que en la forma de pensamiento de Anatolia, de la península de Anatolia, donde estaba Galacia y todas esas iglesias donde Pablo fue a predicar,
había básicamente, y en los griegos básicamente, había dos formas de concebir a una deidad, ¿ya? La una, los que son por naturaleza dioses, y los otros que son por convención dioses. ¿Ya? Esto, ojo, en la forma de entender griega y tal, ¿ya? O como ya en la época greco-latino, o sea, greco-romano, ¿de acuerdo? ¿Qué significaría en este contexto en ese contexto, los que por naturaleza son dioses? Para ellos, los que por naturaleza son dioses eran básicamente los elementos, o sea, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, el aire, las montañas, etcétera. Esos son los que para en esa cosmovisión, ojo, eran dioses por naturaleza. Y luego habían otros que eran dioses por convención humana. ¿De acuerdo? Y ahí sí ya los que la gente se ponía de acuerdo. O sea, los dioses locales, por ejemplo, los santos, como diríamos hoy, los patronos de cada pueblo, las diosas de cada ciudad, de cada cómo es, etcétera, ¿ya? Entonces, en esa época se identificaba estas dos categorías, los dioses que son por naturaleza y los que son por convención humana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí Pablo hace uso de esta frase que existía, de este concepto, digamos, que existía en el pensamiento greco-romano de la época, que los gálatas conocían seguramente, y les dice, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Se entiende ahora? Si yo lo leo esto de manera así lineal, sin saber esto que les acabo de comentar, puedo entender muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero comprendiendo este pequeño dato, se entiende que más bien Pablo les dice, ustedes servían a aquello que incluso si fueran dioses considerados, o sea, incluso considerados por ese pensamiento, dioses por naturaleza, ¿ya? O dioses por convención, todos a la larga terminan siendo no dioses. Todos por naturaleza no son dioses. O sea, no hay otro sino solo un Dios, es lo que está diciendo ahí. ¿Ya? O sea, lo que les está diciendo de otra manera, dice, en otro tiempo ustedes servían a lo que no era Dios, porque Dios hay solo uno. Los demás no son dioses. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el 9 dice, pero ahora, conociendo a Dios, y Pablo se autocorrige y dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y lánguidos elementos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Ahora, aquí en la Reina Valera ponen, ¿no? ¿Cómo es que se regresan? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Pequeño detalle, ahí no dice rudimentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra griega que aparece ahí no hace referencia, si bien hace referencia a rudimento en el sentido, o elemento, en el sentido de elemental, básico, rudimental, ¿ya? En realidad la palabra hace referencia justamente a los elementos, o sea, al aire, al fuego, la tierra, el agua. Estas formas que para los greco-romanos eran por naturaleza dioses. ¿Cachamos? ¿Ya? Entonces fíjense lo que les dice. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? Y si ustedes se dan cuenta, estos dos versículos son muy fuertes. Porque, ojo, aquí Pablo le está hablando a gente de origen gentil. Gálatas, galos, celtas. ¿De acuerdo? De origen celta. ¿Ya? Que llegaron a la península de Anatolia en cierto momento y se adecuaron a las costumbres y dioses del momento, del lugar. ¿De acuerdo? Entonces dice, ustedes antes servían a lo que no era Dios. En pocas palabras. Ustedes eran esclavos, servían a lo que no era Dios. Y dice, ¿cómo es que ahora se quieren volver a eso? Pero pregunta, ¿se estaban volviendo a esos dioses? ¿O a qué se estaban volviendo? ¿A qué se estaban volviendo? Porque aquí les dice, ustedes antes servían a los que no eran dioses. Y ahora ustedes se están volviendo. Pero del contexto y de todo lo que habla la carta, no les está diciendo ustedes se están volviendo otra vez a paganizar. No.
¿De qué le está hablando la carta? De que ustedes están judaizando. ¿Sí o no? Pasaron de esto a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Pablo acá? Entre líneas, lo que Pablo nos está diciendo es judaizar en el sentido que hemos venido hablando de Gálatas, ¿ya? O sea, de que existe otra forma que no sea la justificación del Señor para ser salvo, es lo mismo que servir a cualquier otro Dios. O sea, lo que está aquí que es un golpe durísimo, que una vez más vuelve a repetir lo que ya nos había dicho Pablo, pero lo vuelve a repetir de a qué manera de pregunta. Le dice, fíjense, débiles y lánguidos elementos. O sea, les está comparando la forma de pensamiento de estos judíos, ya, que predicaban otro evangelio, les está comparando y le dice, a la larga, eso es lo mismo que predicar a Zeus. Si se dan cuenta. Eso es lo que les está diciendo aquí Pablo. Ustedes, con lo que están adoptando, es como que si nunca hubieran dejado de ser gentiles, o sea, nunca hubieran dejado de adorar a sus dioses. Y es algo bien fuerte. Y dice, y a eso se quieren volver a esclavizar. Solo cambiaron de Solo Dios. cambiar, exacto, solo cambiaron de Dios. Y ahí es donde entra esto que por lo general, especialmente, y yo creo que justamente lastimosamente, por no conocer todo el contexto, que Dios bendito ahora podemos verlo de manera más clara, es que nos sacan el versículo de Gálatas 4:10, cuando nosotros comenzamos a leer la Torá, los mandamientos, todo lo demás, y comenzamos a guardar las citas, ya comenzamos a guardar el Shabbat y cosas por el estilo. Entonces nos sacan enseguida del lado cristiano y dice aquí, nos sacan esto, ¿cómo es que se vuelven a esclavizar de nuevo a los, y leen los rudimentos a los cuales quieren volver? Ahí dice, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí por los tiempos entiéndase las estaciones. Exactamente. Entonces fíjense, si yo soy muy lineal y muy textual, aquí estaría diciendo, los días, tranquilamente se podría entender por Shabbat. ¿Ya? ¿Va? Por Shabbat, o sea, por el semanal. ¿Ya? Los meses por las lunas nuevas. Las estaciones por las fiestas y los años por los años sabáticos. O sea, por los Shemitás, por el año séptimo y todo lo demás. Si yo le leo así, como les digo, de manera lineal, muchos, y esto es lo que normalmente ha hecho el cristianismo, si se quiere, en término muy amplio, ¿no? Y no de manera despectiva, sino simplemente lo han entendido así. Es decir, cualquiera que vuelve a querer aceptar la ley, vuelve al rudimento, porque lo leen mal, entiéndase, leen mal, y dicen, vuelven al rudimento de guardar los días, meses, las estaciones de los años. Es decir, vuelven al típico discurso de ya no hay que guardar Shabbat, ya no hay que hacer las fiestas, ya no hay que guardar nada porque ya Cristo cumplió la ley. Y pequeño detalle, aquí no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque esto es muy, muy importante. Esto, si yo lo leo así, aquí por ejemplo, pequeño detalle. Aquí Pablo, si les quisiera achacar que están observando Shabbat, primero que sería una contradicción, porque Pablo estuvo justamente en el concilio de Jerusalén, en donde uno de los acuerdos fue que observe Shabbat, ¿ya? Si fuera de las estaciones, en el sentido de no observen las fiestas, toda primera de Corintios sería una contradicción, porque ahí Pablo dice observen la fiesta, y les enseña a guardar pesas, y les enseña a guardar panes sin levadura. Entonces sería una contradicción. Por esos dos nomás. Entonces, ¿aquí de qué está hablando? Aquí no está hablando que vuelven a observar Shabbat, lunas nuevas, las citas y los años sabáticos. No. Esto es una mención más bien general de un tipo de observancia del calendario. ¿Sí me explico? Y esto nosotros lo sabemos porque esta es una discusión que hasta ahora hay. Ahora, ¿por qué? Y esto lo quiero que veamos así de manera general. Hasta hoy la gente se pelea, ¿ya? Porque especialmente dentro del judaísmo ustedes saben que hay dos calendarios. Hay el calendario judío rabínico y el calendario judío caraíta. Cada uno con sus diferentes formas de contar los días, los meses, las estaciones y los años. O sea, pero no en el sentido de fiestas ni de cosas, sino realmente qué día, qué mes, qué estación y qué año estamos.
O sea, ¿cómo sé la típica pregunta que en algún momento de pronto surgió por ahí, ¿no? Pero ¿cómo yo sé que hoy es jueves? O sea, ¿cómo yo sé que hoy es Shabbat? ¿Me explico? Ese tipo de preguntas, o sea, de cómo realmente sé yo que hoy es 1 de noviembre. ¿Ya? Ese tipo de preguntas son las que están detrás. No están hablando, y esto para que nos entendamos clarito, aquí este versículo 10 no está hablando de guardar Shabbat, lunas nuevas, meses, ¿no? Ni citas, ni nada de esas cosas. Está hablando de un tipo de observancia del calendario, o sea, de cómo yo sé qué fecha es hoy, cómo yo sé qué estación estoy, o sea, cómo yo sé que hoy estoy en verano, en invierno, en primavera, y cómo yo sé qué año es. ¿Por qué? Y eso les decía, porque hasta ahora los judíos, en el pueblo judío todavía hay este tema, por ejemplo, de los dos calendarios. Y para que veamos que solo acá entre nosotros nos peleamos porque el uno observa el rabínico y el otro el caraíta. Entre los judíos los dos han dicho, los dos tienen razón. Y ninguno está mal, ¿ya? O sea, incluso entre ellos no se pelean. Y si quieres observar el caraíta, listo, dale. Y si quieres observar el rabínico, no hay problema. ¿Ya? El donde se hace el lío es acá, porque es que el rabínico no sé qué es, que es igual, desinformación, a eso sumen el internet, a eso sumen un montón de gente que amarillista, entonces salen con un montón de cosas. Pero incluso en el ámbito judío, el asunto no es pelearse por eso. O sea, el asunto es vos vives siendo judío y ya está. O sea, y listo, aún entre ellos. Entonces, lo que les quería decir, y esta es la idea principal, este versículo 10 hace referencia, una vez más, a un tipo de observancia del calendario. ¿De acuerdo? No hace referencia a observar Shabbat, lunas nuevas, citas, o sea, las fiestas y los años sabáticos. No. Hace referencia a un tipo de pensamiento justamente de qué día es hoy, qué mes es hoy, en qué estación estamos y en qué año estamos. Y cómo sé que esa es la propia. ¿Por qué? Porque justamente esto era un aspecto muy, muy importante que se daba a propósito de los que por naturaleza para ellos eran dioses. Porque uno de las que por naturaleza eran dioses eran los astros, que en función de ellos en su momento se fijaban justamente los calendarios. La luna, el sol, las estrellas, las estaciones justamente giraban en torno a eso, a los lánguidos y débiles elementos. ¿De acuerdo? Si lo vemos. Entonces fíjense que aquí no está hablando nada de eso. Entonces, una vez más, si es que en algún momento Dios guarda, pero en algún momento alguien nos dice, ah, es que aquí dicen Gálatas, mira que tú estás volviendo a los rudimentos. Primero ahí no dice rudimentos. Ahí dice elementos en el sentido justamente de los elementos de un sentido divino de los griegos, de los romanos de la época. Y segundo, no está hablando de las fiestas ni de los tiempos que Dios señaló. Está hablando de que volver a los rudimentos, o sea, volver a los elementos, es lo mismo que judaizarse, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vuelven otra vez a una cosa tan trivial, ¿ya? Como preguntarse qué día es hoy. ¿Me explico? ¿De acuerdo? A eso vamos. Y fíjense ustedes, y valga la pena nada más como para reflexión apenas. Fíjense que a propósito de cuando justamente una persona se judaiza hoy, año 2024, ya y desde hace algunos años, cuando comenzó todo este boom de las raíces hebreas y el nombre que haya adoptado, una de las preguntas fue, ¿y yo cómo sé que hoy es Shabbat? Y hubo un montón de gente que terminó diciendo que Shabbat era el miércoles. Porque es que hubo alguien que se puso a hacer cuentas hacia atrás y no sé qué, y se fueron por alguna razón a los tiempos de Noé, de Adán y no sé cómo, y llegaron a la conclusión de que en realidad el Shabbat es el miércoles y que los años están mal contados. Y caen, justamente, fíjense, en temas de guardar, o sea, de estar pendiente de qué día es hoy. Si realmente será primavera, si realmente será verano. A eso. Entonces, fíjense, lo que le está diciendo es, cuando una persona se judaiza, va a caer en cosas tan nibias, tan triviales, ¿ya? Tan, como dice una compañera roja, tan abstrusas, o sea, tan incomprensibles, como preguntarse qué día es hoy. O sea, y estar preocupado de esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Por eso dice el 11, me temo de ustedes que haya trabajado en vano. ¿Sí? Estevita. Ahí, José, una pregunta.
Quizás esa palabra guarda, como dice, guardan los días, los meses, las estaciones y los años. Quizás la palabra guardan por el sentido que tiene como lo que nos recuerda cuando la vemos. Quizás no sea la palabra más adecuada para ese versículo. No sé si quedaría como están pendientes de los días o vigilan los días, los meses, los años. Sí, Y lo guardan. O no sé, sí, porque me hace que con la palabra guardan es como que, claro, hace referencia a guardar los Shabbat, los meses y demás. Pero claro, decir exactamente. que están pendientes de esos días, como tú dices, de si es miércoles, de si es tal, y además, o sea, como que ya están pendientes en cosas que ya son triviales, como mencionas. No sé si podría cambiar la palabra o no. Yo creo que preferiría, le dejaría guarda por una cosa, por dos razones. La una, porque eso significa, o sea, si más bien si le pongo estar pendientes, más bien le desdibujo como está en griego, o sea, guardan, tal como se ha entendido incluso en el sentido bíblico. Porque acuérdate, lo que ellos están haciendo es desdibujar la práctica. ¿Ya? Y segundo, me hiciste acuerdo también, gracias, Tevitan, por qué también preferiría que guardemos, o sea, decir guarda, ¿no? Al final es una palabra, si encontramos otra. Pero, ¿por qué? Porque también, según la filosofía especialmente de cada religión, hay días, hay meses, estaciones y años más propicias para unas cosas y otras. Entonces, no falta el que dice, no, es que si te casas en el segundo día de la semana es del día propio porque las estrellas están alineadas, porque no sé qué, que no sé cuánto. Ya, si te casas en este mes, o si siembras en este mes, o si, no sé, te compras ropa nueva en tal fecha, entonces no te dura. Si no sé qué, si te tal. ¿Ya? Pero en ese sentido. Entonces, el asunto es justamente que a eso se refería. Entonces, que comienzan a desdibujar la práctica, o sea, y se comienzan a ir por unas cosas triviales como justamente el tema de preguntarse tanto qué día es hoy como a ver qué día es más propicio para, que eso era lo otro. Entonces es lo típico. Entonces, ¿cuál es el mejor día de la semana para orar? Me invento. ¿Cuál es el mejor día de la semana para, yo qué sé, cualquier cosa? ¿En qué mes estamos? Ah, este mes es bueno para tal cosa. ¿En qué estación? Ah, en verano es bueno hacer esto. En invierno es el tiempo que donde se alinean los astros para tal cosa. ¿Ya? Entonces, fíjense, incluso desde el judaísmo y tanto en Qumran, que a veces también se les idolatra un poco a los de Qumran, ¿no? En Qumran también había este tipo de prácticas, o sea, de ver las estaciones, justamente ver en qué posición está el sol, en qué no sé qué, para ciertas cosas como que pensaban que se abría un aura de alguna cosa especial para ciertas prácticas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, a todo eso es a lo que se refiere. Y por eso creo que está bien utilizar el verbo guardar, porque da justamente la intención de que para ellos eso era mandatorio, o sea, era mandamiento. Y por eso es que se ocupaban en esas cosas que eran un poco más triviales, en lugar de lo que ahora vamos a ver. ¿Sí? Eso es de ahorita. Ah, ya, entendido. Gracias. Pues, De acuerdo. Sí, más bien gracias a ti porque era lo otro. Entonces, eso. De ahí entonces es que Pablo dice, me temo de ustedes, hermanos, que haya trabajado en vano. Sí, fíjese, está con el corazón en la mano, ¿no? O sea, me temo de ustedes, ¿ya? Dice, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ustedes ningún daño me hicieron. Ahora, en este, que se hagan como yo, porque también yo me hice como ustedes, aquí normalmente se suele entender como háganse como yo, porque yo también me hice como ustedes, especialmente este de yo me hice como ustedes, dicen que se refiere principalmente a que Pablo comía con gentiles y todo el tema que vimos antes, ¿no? O sea, de dejar la costumbre judía a hacerse gentil. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, eso no se puede sostener, porque aquí está utilizando una vez más una frase idiomática. Hacerse como yo o hacerse como el otro es una frase típica de la época de amistad, de fraternidad. ¿Por qué? Porque había una máxima, digamos, en esa época que decía, el verdadero amigo es el que es como uno mismo. ¿Ya? Había eso en esa época. O sea, la idea en general de un amigo, de un colega, digamos, de un amigo, pues, es que es como el otro, es como ser yo mismo. O sea, el otro es ser como yo mismo. Esa era la idea, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa era la idea en esa época, en ese contexto, ¿ya? Entonces, cuando aquí Pablo dice, háganse como yo me hice a ustedes, ¿qué significa?
No le está diciendo abandonen sus prácticas como yo abandoné las mías, no. Lo que le está diciendo es, tengan empatía, seamos amigos, hagámonos amigos, eso es lo que les quiere decir. Y aquí justamente llama y recalca, o sea, trae a colación el tema de la amistad. Exactamente, pero aquí o sea, saca a colación el tema de la amistad, de la filiación, digamos, de este cariño, de este aprecio, ya, de verse al otro como uno mismo, ya, por lo siguiente, dice el 13, ustedes saben que por una enfermedad de la carne, perdón, les evangelicé al principio. Y la prueba de ustedes, en la carne mía, no escupieron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, esto aquí justamente es uno de los episodios más fáciles de saber que Pablo no supo articular bien, ¿ya? Porque no se entiende mucho esto. Pero, o sea, digamos, o sea, literalmente es muy complicado darle sentido. Si ustedes se dan cuenta, especialmente el versículo 14, en la Reina Valera dice de una forma totalmente diferente, o al menos la primera parte, ¿ya? En el 14 en la Reina Valera dice, ¿no? Y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. No dice así, ¿ya? Dice, primero, aquí vale la pena decirlo. Aquí Pablo lo que les básicamente, en pocas palabras, les está diciendo, cuando yo llegué a ustedes estaba mal, tenía alguna afección, ahora vamos a ver de qué puede ser, ¿cierto? Y aún así ustedes no me rechazaron, y más bien me recibieron con todo el amor. ¿Qué les pasó? Eso es lo que está diciendo. Ahora, vamos a los dos versículos. Dice, ustedes saben que por una enfermedad en la carne, o más bien dicho, diría por una debilidad en términos generales, ¿ya? Una debilidad en la carne, o de la carne, les evangelicé al principio. Y aquí justamente es, bueno, si seguimos leyendo, dice, ¿dónde está pues esta alegría que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Ahora, pequeño detalle, aquí la gran pregunta que se suele hacer es ¿cuál era esta debilidad de la carne? ¿Cuál era esta enfermedad, como le traducen? ¿Qué era? Entonces, muchos dicen, y aquí hay muchas especulaciones, porque en realidad Pablo nunca dice, nunca lo dice, nunca se sabrá a ciencia cierta. Algunos sostienen que, por ejemplo, sufría de los ojos, ¿ya? Sufría de los ojos, entre otras cosas, por cómo fue el llamamiento de Pablo, que cuando finalmente Ananías, si no estoy mal, oró por él, se le cayeron unas escamas, entonces algunos dicen que posiblemente quedó algo mal de los ojos, y como aquí mismo dice que se hubieran sacado sus propios ojos para dármelo, entonces dicen tenía algún tema de vista. Algunos dicen incluso, por ejemplo, sacando a colación el versículo 11 del capítulo 6, que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Algunos dicen, claro, es que escribe con letras grandes porque no veía. Entonces, no va por ahí. Evidentemente el tema este de si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos es una hipérbole. O sea, es una exageración que Pablo está diciendo. O sea, ustedes eran tan bondadosos, tan generosos, tan, ¿qué se dice? ¿Cómo era la palabra? Tan empáticos, tan solidarios, que si era de sacarse un miembro de ustedes, me lo daban. O sea, hablando en términos actuales, si tenían que donarme un órgano suyo, me donaban. ¿Ya? Si tenían que hacer un trasplante y con un órgano ustedes me daban. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cuál es la enfermedad? Algunos dicen de los ojos, entonces decimos no es los ojos. ¿Ya? O al menos no queda claro que lo sea. O sea, o al menos las referencias que hay a los ojos no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál puede ser? Algunos estudiosos sugieren que, por ejemplo, en esa época había brotes de alguna enfermedad, se me fue. ¿Cuál era? No, iba a decir, suena a ébola, pero no es ébola, no es sarampión. Bueno, como una especie de fiebre. ¿Ya? Después me acordaré el nombre. Ya, pero era una enfermedad así, que llegó justamente con un malestar. O sea, que llegó enfermo, pues, o sea, con digan ustedes, con una gripe, que en la edad no había mucha cura, y con eso no le hicieron el feo. ¿De acuerdo? Algunos, en cambio, sugieren que si bien no está recogido que cuando haya llegado a Galacia, Pablo haya sido herido como producto de una persecución, como en otro lado que se le apedrearon y todo lo demás, o sea, llegó herido. Algunos sugieren que haya podido ser que llegó realmente herido, o sea, llegó lastimado, llegó pegado,
seguramente dicen algunos, puede ser que por alguna, ¿qué les digo? Por alguna persecución. O sea, en alguna ciudad fue predicando, le pegaron y Lastimado. vino lastimado. Entonces, y que esos lastimados no les detuvieron a ellos para atenderle, para recibirle. ¿De acuerdo? Ahora, luego hay otra, que justamente aquí, como dice, por una debilidad de la carne. ¿Ya? Entonces, ¿qué parece? Que Pablo, evidentemente aquí, utiliza, y es muy sabio, es muy inteligente Pablo, Dios lo usa mucho justamente por eso, porque Pablo, fíjense ustedes, si uno estuviera enfermo, lo menos que uno hace cuando uno está enfermo es tratar de evangelizar. Cuando está dolido, está desmejorado, está afectado en la salud, lo menos que uno piensa en hacer es de evangelizar. Sin embargo, aquí Pablo les dice, yo aun cuando estaba enfermo, más bien a propósito, Dios utilizó, por así decirlo, mi enfermedad para que yo les evangelice a ustedes. Y en el estado que estaba, de enfermo, de debilitado, lo que haya sido, ustedes, y fíjense que aquí esto justamente no se entiende, la prueba de ustedes, esto es más o menos traducido literalmente, por eso no se entiende, y no le buscan mucho sentido porque justamente no se entiende. ¿Ya? O sea, pero o sea, de manera literal, textual, es muy complicado entender. De manera general, se extrae la idea. Dice, y la prueba de ustedes en la carne mía no escupieron ni rechazaron. Literalmente dice así. Aquí en la Reina Valera pone no me despreciaron ni me desechasteis. ¿Ya? Literalmente la primera es no me escupieron. Y este de escupir es muy importante porque el verbo, la acción de escupir a alguien no es solamente por rechazo. ¿Ya? O sea, como cuando alguien viene así de una manera muy déspota, ¿no? Así, escupir, tal. No, sino que más bien se escupía en la época cuando se pensaba que alguien venía con una afección, como decir, por castigo divino. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, si es que alguien se venía, como hoy diríamos, utilizando el lenguaje ecuatoriano actual, si es que alguien viene con mal ojo, con mal de ojo, con alguna vaina así, que sabemos que es alguna otra cosa, pero por así decirlo, ¿no? Es como que si alguien en la época venía con mal de ojo, con alguna cosa así, entonces la gente no le recibía, escupía. O sea, pero como esa era su forma como de protegerse, así, alguna cosa así, ¿ya? O sea, como de rechazar ese castigo divino. ¿Ya? Aquí Pablo utiliza el verbo justamente para decir, ustedes ni siquiera, o sea, ustedes entendieron que aunque pudo haber sido, aunque a sus ojos pudo haber sido un castigo divino, alguna cosa así, ustedes no me escupieron, no me rechazaron. O sea, ustedes me recibieron con todo y todo. ¿Ya? Dice, sino que me recibieron como un mensajero de Dios, como a Cristo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere recalcar todo esto? Lo que está diciendo Pablo es, yo estaba enfermo y ustedes, a pesar de que me pudieron tranquilamente rechazar, no recibirme, no les importó la condición en la que yo estaba y me recibieron con todo el amor, o sea, como recibir a Dios mismo, como corresponde. O sea, como nos dijo Anita, como recibe cualquier cristiano. Ya, como recibe todo hijo de Dios. O sea, como recibe un buen samaritano. ¿Ya? Como recibe a alguien que es prójimo. Como recibe a alguien que tiene a Dios en su corazón. Eso. Entonces dice, ¿dónde está pues esta alegría? Aquí ponen, ¿cómo es? Esta satisfacción, no. Ahí utilizan la palabra alegría, contentamiento. No, ¿dónde está pues esta alegría que experimentaban? Fíjense, esa alegría, esa comunión, ¿qué se dice? Esa algarabía, ese buen sentir, digamos, lo que experimentaban. Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. O sea, les dice, ustedes eran tan recíprocos, tan solidarios. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa reciprocidad que es propia de los hijos de Dios? ¿Dónde quedó? Y dice, ellos, y aquí se refiere a los que les están engatusando, ¿no? Ellos tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. O sea, aquí les dice la verdad, ya les dice directamente, lo que ellos quieren es ganarles y alejarles de nosotros. Nos están vendiendo como que si nosotros fuéramos los malos, para que tengan celo. Y aquí tener celo es justamente una palabra que se utiliza mucho en el sentido incluso de pareja. O sea, de celar en el sentido de que no me engañe, ¿ya? De fidelidad, si se quiere, en ese sentido de pareja, ¿no? Entonces ellos tienen celo por ustedes
pero no para bien, porque quieren apartarles de nosotros, ¿ya? Y que tengan en cambio celo de ellos. O sea, hablando ahorita, lo que le están diciendo es, en términos actuales, lo que quieren decir es, le están lavando el cerebro. Les están lavando el cerebro para hacerles ver que nosotros somos los malos y ellos son los buenos. Y en realidad no es así. Exacto, le están confundiendo. Dice el 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Entonces lo que está diciendo Pablo es básicamente yo sí, o nosotros sí, sentimos celo del bueno, y no solamente cuando estoy. ¿Ya? Dice el 19, por el que comenzamos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Fíjese, con un amor, ¿no? Dice el 20, quisiera estar con ustedes ahora mismo, es decir, cambiar de mecanismo de comunicación, porque estoy dudoso de ustedes. O sea, no sé bien qué pasa. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, fíjense ustedes lo que vemos aquí. Este pasaje que había preparado, exacto, estoy preocupado, les diría. O sea, hablando esto en lenguaje, como hay esa Biblia, ¿no? Hablando esto en lenguaje actual, lo que les diría es, oigan, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Ustedes se acuerdan cómo me recibieron? Yo vine herido y no me rechazaron, no pensaron que venía con un maleficio, ¿no? O sea, me recibieron bien y todo. Y yo utilicé eso para predicarles. ¿Y qué pasó? Porque así actuó un cristiano. Ustedes eran tan solidarios como corresponde que si era posible me donaban un órgano. Pero ¿qué les pasó? O sea, ya no hay eso. Y eso pasa porque los otros quieren cambiarles, quieren lavarles el cerebro. Sin embargo, eso solo será cuando ellos estén. Y después los dejan. En cambio nosotros sí tenemos un celo, una pertenencia que va más allá de estar presente. Yo quisiera estar ahorita con ustedes. Pero ni modo, me toca mandar una carta. Porque todavía tengo duda de cómo es que están ustedes. No sé qué les pasó. ¿Ya? Eso es lo que básicamente está diciendo Pablo. Entonces, fijémonos, ¿no? O sea, Pablo, fíjense ustedes, ahí nos volvemos a ver. Ahí nos volvemos a ver. Sí, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, Pablo aquí lo que está haciendo, como les decía, es utilizar un otro tipo de lenguaje. Cambia, utilizando ya las palabras, ¿no? Cambia de tono y de pronto de lo que puede haber estado apasionado, explicando de Génesis, de todo lo demás, que la ley, la promesa, que el niño, el esclavo, que todo lo demás, parece que se cambia, ¿no? O sea, y habla ya no tanto desde la Biblia, si se quiere, desde el versículo, desde lo estricto y todo lo más, sino más bien les dice con la mano en el corazón, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Iban tan bien. En mí utilizaron ustedes y se vio en mí los frutos de ustedes. ¿Qué les pasó? Están volviendo como que, o sea, lo que están haciendo es como que si se volvieran otra vez a los dioses que tenían antes. ¿Qué les pasó? Hijitos, ¿qué les pasó? ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Entonces, una vez más, recapitulando todo entonces, y para ir terminando, Pablo, del 8 al 20, en Gálatas 4, lo que hace es una exhortación muy sentida, con mucho compromiso, con mucha solidaridad, con mucha, ¿cómo era? No me queda la palabra, Empatía. Con mucha empatía, pero más que empatía es con mucho sentido de pertenencia. O sea, ¿de qué les pasó, amigos, hermanos? Los que les veo como mis iguales, o sea, como mis compañeros, como mis amigos, ¿qué les pasó? Estoy perplejo, o sea, no sé qué pensar, no sé qué pasó, ¿sí? Y como les decía, nos enseña entonces cómo es que se puede hacer y cómo se debe hacer más bien una exhortación, si se quiere una reprensión, ya así eso, ¿de acuerdo? Para que realmente llegue el mensaje, ¿ya? No solamente con firmeza, con todo esto, sino también estar consciente de lo que está pasando al otro, o al menos plantearse qué le pasó al otro, y hablar también desde el corazón, o sea, llegar con el corazón. Tratar de entender cómo se siente, ¿no? Exactamente, o ¿Qué sea, le está pasando? básicamente lo que está diciendo Pablo aquí, lo que nos está enseñando a nosotros es, vean, cuando alguien está equivocándose, no es suficiente, a veces el mejor argumento no es del versículo, no es de explicarle la teoría, es
ponerse en los zapatos del otro y decirle, ¿qué te pasó, amigo? No eras así. Dime, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Yo te conocí bien. ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Qué te pasó? Ven, yo te ayudo. ¿Ya? Y ya después, ya que me cuenta, digamos, comienzo a decirle, bueno, ahora sí, ya, bueno, la Biblia dice y aquí tal, tal, tal. Pero hay momentos en donde, exacto, y se le restaura y todo lo que es lo que dice al final en el versículo, el capítulo 6 habla justamente de restaurar, ¿ya? Entonces, justamente de eso habla. Y Pablo nos enseña aquí, en un punto muy climático, donde ha terminado ya, ha vertido buena parte de toda su argumentación, digamos, bíblica, sus razones, sus explicaciones bíblicas, lo que vamos a hacer, hace una pausa y dice, pero en otro tiempo, ahorita se están volviendo a lo mismo, ¿qué les pasó? Realmente no sé qué les pasó. Y nos enseña cómo es que hay que exhortar, y esto para quienes son padres, quienes son de pronto profesores, o incluso tienen a alguien a su cargo, ¿ya? O sea, es bueno saber esto, o sea, no comenzar con el grito, ¿ya? Sino al revés. Comenzar, sí, con la firmeza que corresponde, porque al final uno tiene gente a su cargo, pero justamente por lo mismo no es para salir a matar, sino más bien es para entender la situación y hacerlo de una manera que fluya, que se entienda y realmente se solucione el asunto. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, fíjense ustedes. Hemos avanzado unos cuantos versículos más y ya estamos a la vuelta de la esquina para terminar Gálatas. Espero ya no terminar, perdón, no demorarnos tanto ya en lo que resta de Gálatas. Dios mediante, quisiera, si Dios lo permite así, unas 3 o 4 semanas más de estar en Gálatas y de pronto ver otro libro. Así que desde ya les invito a que podamos pensar en qué otro libro poder seguir leyendo. Pensaba de pronto en Romanos, o si fuera algún otro, sería bueno para poder irlo adelantando e ir pensándolo, ¿sí? Por lo pronto, quizá tenemos alguna pregunta, reflexión al respecto, comentario de lo que hemos visto ahora. Y si no, podemos terminar la grabación. Creo que no. Entonces, bueno, bendito Dios.